Buenas, soy licenciado Jorge David Pérez Román, especialista financiero en la empresa Grupo Dacel. Y el día de hoy vamos a tener una pequeña charla sobre lo que son los pilares del emprendimiento, la importancia de las finanzas personales y cómo los hábitos personales influyen en estas finanzas y en el emprendimiento desde mi propia perspectiva personal y mi historia de vida. Bueno, iniciemos. Antes que nada, bueno, el objeto de esta reunión es poder entender un poco más qué tan difícil es poder emprender en estos tiempos tan difíciles, con tantas barreras, tantas complicaciones que solemos tener las personas para poder salir adelante. Y bueno, dando inicio a la presentación, comencemos con lo que es el emprendimiento. Y bueno, este se deriva de la palabra francés, entrepreneur, que también se pronuncia en inglés, entrepreneur, que significa pionero. Es decir, a una persona que se inicia o inicia una nueva apertura hacia nuevos horizontes, que es disruptiva, que incluye distintas cualidades para poder iniciar un nuevo proyecto, que empieza una nueva actividad, que abre nuevos panoramas, en fin. Pero actualmente se ha atribuido este concepto principalmente a alguien que va a iniciar una empresa. No obstante, el emprendimiento no necesariamente es solamente para las empresas o para quienes quieren iniciar un negocio. También puede emprender, se puede aplicar a la palabra o el concepto emprendimiento al, al querer iniciar un nuevo proyecto. Puede ser una nueva licenciatura, terminar alguna que se haya dejado inconclusa, iniciar un nuevo diplomado, iniciar un proyecto de la construcción de una vivienda, otro tipo de negocios, en fin, incluso la superación personal, incluso si se está en un equipo de trabajo, quiere alguien emprender algo nuevo, ser un líder en las ventas, ascender, tener un mayor cargo, un mayor salario, y ello implica también emprender varias cosas, no únicamente se restringe al hecho de tener o iniciar con una empresa. Y bueno, sin importar el tipo de proyecto del que se trate, podemos pensar que es bastante difícil, pero se concentra principalmente en tres bases o tres pilares que son esenciales para cualquier tipo de proyecto. Como lo podemos ver, se va a requerir de tiempo, trabajo y dinero. El tiempo, pues si no disponemos de mucho tiempo, de muchas horas, no podemos dar cierta importancia a este proyecto que vamos a iniciar, es poco probable que este pueda tener éxito, sin importar cuán duro trabajemos o cuánto dinero tengamos. Si no tenemos el tiempo para hacerlo, simple y sencillamente no podemos realizarlo. Ahora, si tenemos el tiempo y el dinero, no va a generarse el proyecto por sí solo. Necesitamos trabajarlo, invertir todas nuestras fuerzas o gran parte de ellos, porque incluso hay personas, como en el caso de un servidor, que tengo mi trabajo por el cual recibo una remuneración y aparte estoy contribuyendo en esta empresa, a que salga adelante, a que crezca y a que sea una de las más rentables en el país. Pero también requiero invertir parte de mis energías en el trabajo por el cual me contrataron. Es por ello que debo de invertirle tiempo y trabajo a esta misma, así como el dinero. Es de suma importancia tener este recurso, este valioso recurso, ya que podemos tener tiempo y trabajo, pero si no tenemos el dinero, el capital para poder iniciar un proyecto, en el caso de una empresa, para poder comprar la maquinaria, las mercancías, pagar a trabajadores para hacerlo, no podremos realizarlo. Igual estos pilares se aplican a otro tipo de proyectos, como una licenciatura que se vaya a iniciar, requerimos invertirle tiempo de estudio a las materias, dedicarle tiempo a las clases en línea o si son presenciales. Ello va a requerir trabajo, el tener que estar dedicando esfuerzos a ello, estudiar para los exámenes, hacer las tareas, las labores, aplicar los conocimientos que tenemos a la actualidad, a la realidad, ya que como sabemos, la teoría no suele ser muy similar a la realidad y hay que adaptarnos a ello. Y dinero, porque sin importar, aunque sea una licenciatura en una escuela pública, requerimos desplazarnos para ello, requerimos comprar material, requerimos invertir dinero, así sea para simple y sencillamente pagar la luz si es que va a ser alguna en línea. Entonces, estas tres bases son las que se necesitan. Y bueno, les voy a contar desde mi propia experiencia cómo es que
Esto yo tuve que gestionarlo correctamente estando en el peor momento en el que haya pasado en mi vida, ya que yo estuve casi por 2 años en diálisis. ¿Qué es esto de la diálisis? Es un procedimiento mediante el cual se desechan o se eliminan las toxinas que se acumulan en el cuerpo y se debe de recurrir a este procedimiento una vez que los riñones han dejado de funcionar. De hecho, este padecimiento se llama insuficiencia renal crónica y no se presentan los síntomas de esto hasta que queda menos del 10% de la función renal. Entonces es un margen muy pequeño para poder maniobrar, para poder acudir tempranamente o oportunamente al médico y poder solucionarlo. Esta diálisis implicó que se rezagaran o que tuviese una dificultad al gestionar bases de, estas tres bases del emprendimiento. Por un lado estaba el tiempo. Les voy a contar cómo era mi día a día o un día cotidiano. Yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder ir a la escuela. Me hacía 2 horas de trayecto a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y las clases iniciaban a las 7. Terminaban a la 1 de la tarde y tenía que desplazarme nuevamente a mi hogar cada otras 2 horas que requería, por lo que llegaba a las 3 de la tarde. Sin embargo, hay que considerar que en ese tiempo yo no tenía internet, el servicio de internet para poder investigar mis tareas, mis trabajos y proyectos, por lo que requería pasar a un café internet para poder investigar todo aquello que necesitaba para mis tareas, para las que tuviese que entregar urgentemente, para poder realizarlas llegando a casa. A veces me tardaba bastante en ello y regresando a casa tenía que comer. La alimentación es clave para este padecimiento y tenía que bañarme diariamente sin falta. ¿Por qué? Porque se necesitaba tener grandes cuidados en higiene, ya que tenía un catéter, se llama catéter Tenkov, que es una manguera prácticamente de plástico que sale de la cavidad peritoneal por el abdomen y es con el que uno se conecta a la máquina de diálisis. Entonces, virtualmente estaban expuestos mis órganos a cualquier infección. Pues tenía que tener demasiada precaución y demasiada higiene en ese aspecto, por lo que tenía que invertir el tiempo, gestionarlo de la mejor forma, ya que llegando a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche ya tenía que estar conectada a la diálisis. Y este procedimiento tomaba cerca de media hora a 1 hora el poder realizarlo, por lo que de 4 a 7 tenía que realizar todo eso. Tenía que comer, tenía que hacer mis tareas, mis proyectos, y tenía que bañarme y preparar la diálisis para conectarme a las 8 de la noche, ya que tarda 9 horas ese procedimiento. Así, de 8 a 5 de la mañana del otro día, son las 9 horas que requería ese procedimiento. Entonces, el recurso del tiempo quedó muy, muy corto para mí para poder manejarlo. Ahora, estando enfermo, teniendo ese padecimiento, me requirió muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma de la enfermedad hace que uno se encuentre cansado todo el tiempo. Prácticamente es uno de los síntomas más terribles, ya que sin importar cuánto duermas, cuánto descansas, al despertar estás muy, muy cansado. A eso hay que añadirle el hecho de que la diálisis peritoneal desgasta más el organismo, por lo que hay un cansancio adicional a ello. Entonces tenía que irme así a la escuela, tenía que usar el transporte público, incluso algunas veces tuve una baja en la tensión arterial y por unos momentos me estaba por desmayarme. De hecho, el primer día eso fue lo que sucedió y afortunadamente me apoyaron colegas y demás. De hecho, no estaría aquí si no hubiese sido por mis amigos que en ese momento también me apoyaron en lo que más necesitaba. Pero muchísimo trabajo fue el que me costó, adicional al que cuesta inherentemente el sacar adelante una carrera, más de una tan complicada como es la economía. Ahora, por el lado del dinero, lógicamente esto golpeó terriblemente a mi familia, ya que eran pocos los ingresos que se percibían. En ese entonces únicamente mi papá trabajaba. Él es taxista, en ese momento eran mejores tiempos que los de ahora, pero aún así tenía que relevar a mi mamá en los turnos en el hospital en el que tenían que pasar conmigo y pues terminaba también muy, muy cansado. A veces no podía ir a trabajar. Entonces, en sí es una enfermedad muy costosa, ya que se tuvo que adaptar mi cuarto, hacerlo prácticamente estéril para que realizara
la diálisis. Como lo mencioné, mis órganos estaban expuestos y pues tenía que invertirse mucho dinero en ello, además de que costaba el hecho de que mi papá no pudiese ir a trabajar. Entonces, por ese lado, fue muchísimo el dinero que se requería para poder salir adelante, además de pues los gastos diarios o los gastos naturales que requiere tener o sacar adelante una carrera. Afortunadamente pude salir bien, salir avante. Después de 2 años de estar en diálisis, se realizó el trasplante el último semestre de la carrera. Me ausenté medio semestre, pero aún así logré titularme por tesis y por examen profesional. Logré salir adelante en ese aspecto, me titulé. Aún así, después de eso lo padecí, ya que la carrera terminó en 2015. Yo terminé mi titulación en 2017 y todavía hasta el 2019 tardé en conseguir empleo. No fue realmente nada sencillo en ello. Y pues como lógicamente pasaría, fue haber tenido una enfermedad de esa índole a los 21 años, porque fue a los 21 años cuando eso sucedió. Actualmente tengo 28, entonces fueron muchas cosas las que me perdí en ese momento. Es cuando uno está tomando ya en serio hacia dónde se va a dirigir el campo laboral, tomar la práctica incluso al momento de aplicar los conocimientos durante los primeros años de la carrera. Y pues bueno, eso fue, también me mermó en cierta parte en cuestiones ya personales, pero logrando gestionar estos recursos que fueron el tiempo, el dinero y el trabajo que me costó, fue que logré salir hacia adelante. Conseguí un empleo, he estado trabajando ahí cerca de un año y a la fecha pues he logrado poner una empresa. Lancé una iniciativa de ley que fue aceptada en la Cámara de Diputados y logré estar en el Parlamento de la Juventud 2018 y pude ser, bueno, soy considerado uno de los jóvenes políticos, además de ahora ser un joven emprendedor. Entonces, al gestionar estos recursos fue que lo hice, que logré salir adelante. Pero la pregunta radica en cómo es que lo logré. ¿Cómo es que otras personas estando en mejor condición, teniendo mayores oportunidades, mayores recursos, no lo han podido o no lo han logrado hacer? Por un lado está la parte del conocimiento, que si bien es cierto, no todos lo conocemos todo, no lo sabemos todo, también está el hecho de que influyen muchísimo los hábitos que tenemos. Al haber caído en esta enfermedad, tuve que adaptarme rápidamente, realizar, adaptarme a estos cambios, a implementar nuevos hábitos, ya que tenía que lavarme las manos prácticamente 5 o 6 veces durante el proceso de diálisis, tenía que cuidarme muchísimo, tenía que hacer rapidísimo todas mis cosas, tenía que mantener la atención completa en la escuela, tenía que adaptarme a los gastos, a las citas en el médico. Fueron muchísimos cambios, fueron muy rápidos, fueron muy, muy bruscos, ya que no se esperaba en ningún momento tener una enfermedad así. Ahora, las personas, digamos, que se encuentran en una situación normal o más favorable, pueden adaptarse con mayor facilidad a estos hábitos, ya que únicamente es una autogestión, no es algo impuesto que una situación como esta es la que te ponga. Entonces, solamente cambiando nuestros hábitos es como podemos hacerlo. En este caso, pues muchos los hemos tenido que cambiar por la pandemia del COVID-19. Igual tenemos que estar en aislamiento, igual tenemos que tener muchísima higiene y tener una gran fortaleza mental, porque ahora estamos en cuarentena, estamos encerrados, pero se tienen varias comodidades, como el acceso al Internet, Netflix, los libros, tenemos a nuestra familia. Yo cuando recién se hizo el trasplante tuve que estar en mi cuarto encerrado por 3 meses, prácticamente aislado. No podían visitarme absolutamente nadie, ni mi propia familia. Únicamente podían estar cerca de 5 minutos en mi habitación haciéndome compañía, pero el resto del día absolutamente nada. Prácticamente únicamente me pasaban lo que era mi alimento y el agua que tenía que beber a diario y ya, únicamente disponía de unos cuantos libros físicos, la computadora en la que tenía otros cuantos electrónicos y era todo, no tenía acceso a internet en ese tiempo. Y pues también implica una gran fortaleza la que se debe tener y disciplina, autodisciplina, sobre todo y sin importar qué es lo que sea lo que se haya pasado, se necesita una gran disciplina para poder sacar adelante un proyecto. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo es que esto se relaciona con las finanzas personales y el emprendimiento? Con los hábitos. Las finanzas personales
no son muy distintas a las finanzas que se llevan a una empresa. Y de hecho, cualquier emprendedor que vaya a iniciar un negocio, sus hábitos, su forma de ser se transmiten completamente al negocio que está por iniciar. Si una persona es desorganizada, su negocio probablemente también lo sea. Si no tiene un control de sus gastos, de sus ingresos, su empresa probablemente tampoco los tenga. Si no tiene ni idea de cómo va a funcionar o cómo funciona el nuevo producto que quiere lanzar, lógicamente su empresa tampoco va a saber cómo manejarlo, cómo sacarlo al mercado. Entonces es importante primero cambiar nuestros hábitos para poder cambiar y mejorar nuestras finanzas personales y luego poder emprender un negocio. Entonces, iniciando o retomando lo que debe de ser las finanzas personales, pasamos a lo que se llama el, perdón, pasamos a lo que debe de implicar, lo que implica completamente el realizar un proyecto. Muchísimo trabajo. Si no lo trabajas, aunque sea tu proyecto y lo conozcas bien, necesitas trabajarlo a diario. Este nuevo proyecto no va a lanzarse solo, no van a venir a comprarte la mercancía o el servicio o la idea que tienes, no. Necesitas trabajarlo diariamente. Como yo que tuve que esforzarme diariamente a sacar adelante cada trabajo, cada tarea, por todo el tiempo que estuve en la diálisis. Nada, no va a ser sencillo, nadie te va a venir a ayudar a hacer el trabajo, ese lo tienes que realizar tú. Sí, puedes aliarte con otras personas, sí puedes encontrar socios estratégicos que conozcan cosas que tú no conoces, pero aún así, únicamente se divide el trabajo y se puede hacer más rápido y un poco más sencillo, pero el trabajo es inevitable. Al igual que el dinero, si no tenemos dinero, pues simple y sencillamente no podemos emprender ninguna clase de negocio o proyecto. Necesitamos obtener dinero. Y pues muchos preguntarán, bueno, y si no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Me quedé ya sin nada, no podré emprender, no podré hacer absolutamente nada, no tengo dinero. Ahí implica otro tipo de esfuerzo, otro tipo de trabajo para conseguir dinero. Puedes poner un pequeño negocio, puedes vender unas cuantas mercancías, ya sea, por ejemplo, que los cigarros, que las donas, que los refrescos, que los yogurts con las compañías de trabajo. Simple y sencillamente desde ese punto puedes partir para conseguir algo de dinero. Puedes decir, oye, pero pues no voy a ganar mucho vendiendo yogurts. Es ahí donde tienes que cambiar tu hábito financiero y ver exactamente cuánto dinero te puede dejar el vender estos yogurts. Tienes que decir cuántos necesito, cuántos yogurts necesito para poder, para poder tener cierta cantidad de dinero. Pues necesito 50,000 pesos, ¿cuántos tienes que vender? Tengo que vender estas unidades. Pero ¿cuánto es lo que me cuestan? Me cuestan tanto. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que me cuesten menos y para venderlos en este precio? Ahí, en ese momento, desde ese momento, ya estás cambiando tus hábitos, ya estás buscando otras formas para poder generar más dinero, para poder emprender otro tipo de negocio que te va a dejar mucho más dinero. Y bueno, finalmente, el tiempo. El tiempo, como lo sabemos, debemos de dedicarle al trabajo y a este nuevo proyecto. Incluso si no tenemos dinero, y queremos iniciar este nuevo proyecto, simple y sencillamente al momento de ver qué es lo que vas a vender para obtener más dinero, para poder realizar tu proyecto, ya le tienes que dedicar tiempo a ello. No vas a venir simple y sencillamente a vender cualquier cosa sin dedicarle tiempo, sin investigarlo. Incluso puede que tengas el mejor producto del mundo, pero si no lo sabes vender, tendrías que ver cómo es que lo vas a vender. Y a eso le tienes que dedicar tiempo. Es por eso que estas son las bases para poder iniciar cualquier proyecto, para poder tener finanzas personales sanas y para poder tener una vida mejor. Tiempo, trabajo y dinero, trabajando todos en conjunto. Es por eso que al cambiar nuestros hábitos personales, al poder tener un mejor control o gestión de nuestro tiempo, cómo lo manejamos, cuánto tiempo invertimos, cuánto dinero gastamos, es como lo podemos aplicar a las finanzas. Por ejemplo, puedes darte el tiempo de calcular cuánto tiempo es el que se te va en cualquier cosa. Por ejemplo, si al momento todos tenemos una rutina diaria. Nos levantamos, nos peinamos, almorzamos, nos lavamos los dientes, etcétera. Ya sabemos qué es lo que hacemos. Ahora podremos ver cuánto tiempo nos toma eso. Y si nos damos cuenta, ahí nos vamos a ver con la realidad de que perdemos muchísimo tiempo, incluso viendo televisión, viendo el internet, simple y sencillamente estando dando vueltas, ahí es donde uno lo va a ver. Van a faltar horas efectivas. Puedes decir que realmente de trabajo dices, oye, yo trabajé 18 horas, ¿dónde están las otras 6?
fueron las 6 que me dormí. Dices, no, espérame, yo dormí más. Entonces, ahí es donde vamos a ver la realidad de cómo nos estamos comportando. Y así como podemos tener un control del tiempo que manejamos, también un control de los gastos, de los ingresos que manejamos. Por ejemplo, dices, ya tú tienes el dinero que ingresas por tu sueldo, por tus ventas, por tus comisiones, y ya sabes cuánto es lo que generas. A menos que tengas otro tipo de gastos, puede que este dinero no te alcance. Entonces necesitarías enlistar cuáles son tus gastos personales. Por ejemplo, tenemos el hecho de que muchas personas no tienen el control o la gestión de sus gastos y únicamente saben, tengo que pagar la luz, el cable, el agua, el gas y ya, ¿no? Pero no toman en cuenta los gastos para su alimentación, para la despensa. No toman en cuenta el gasto hormiga, que es al que se le atribuye, al que encuentras cualquier cosa en la calle que te gusta o algún antojo, alguna golosina, algo, y lo compras y no lo llevas registrado. Y si lleváramos un control de eso, veríamos cuánto dinero es el que se nos va ahí, que puede que no sea productivo. Sí, está bien darse un gusto de vez en cuando, pero cada cuánto se hace, cada cuánto compras ese alimento. Entonces hay un balance entre lo que se debe de consumir, el tiempo que tenemos, nuestro estado de salud, y así es como vamos cambiando nuestros hábitos al llevar un control, un registro de todo aquello que hacemos. Lo mismo ocurre con la parte del trabajo. Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo es el que dedicamos a estas actividades y cuánto es el que no. Y es ahí como podemos tener un mejor manejo de todos nuestros recursos o los principales que tenemos a nuestro alcance. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar esto? Al tener en cuenta el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, ya tenemos una buena gestión de nuestro tiempo, de nuestro dinero y del trabajo que invertimos. Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a invertir? Muchos no tienen en cuenta la protección. Por ejemplo, nadie veía venir lo de la pandemia del COVID. Nadie tenía ahorros guardados más que los más altos estratos sociales y económicos. Pero necesitamos tener este tipo de control para poder estar alerta. Nadie toma en cuenta su jubilación. Nadie sabe con cuánto es lo que debe de vivir para su vejez, ya que no tenga la misma energía para poder llevar un trabajo duro. Nadie tiene en cuenta si es que va a tener hijos, si es que los ha contemplado, qué es lo que les va a dejar. Nadie ha tomado en cuenta el cumplimiento de los impuestos, porque todos pagamos impuestos, desde el IVA, que es en todo lo que consumimos, desde el ISR, que nos descuentan a diario en la nómina, y bueno, impuestos que podemos generar si es que vamos a emprender un nuevo tipo de negocio. Nadie toma en cuenta estos tipos de decisiones o de obligaciones que uno debe de tener, y solamente teniendo un buen manejo de ello es como lo vamos a poder salir adelante. Tener unas finanzas personales sanas para poder entonces proceder a lo que es el emprendimiento en sí. Por ejemplo, como podemos ver, ya entrando un poco más en cuestiones técnicas de lo que son las finanzas, pocas personas tienen un buen control de lo que son sus ingresos y sus gastos, sus activos y sus pasivos. Incluso por desconocimiento, que no está mal, tal vez lo mencioné antes, no necesitamos saberlo todo, pero no por eso significa que simple y sencillamente nos quedemos con los brazos cruzados. Lo que tenemos es investigar un poco más para poder tener un mejor nivel de vida, menores preocupaciones y pues también para que no nos vean la cara. Por ejemplo, ingresos, ya sabemos que efectivamente son todo lo que percibimos de nuestro sueldo, nuestras ventas que hagamos por catálogo, por la venta de cigarros, etcétera. Los gastos son todos aquellos para nuestra casa, que la renta, que el gas, la luz, el pago de internet, el Netflix y sobre todo pues los gastos de alimentación, ¿no? Y vamos a un poco más este tema que es un tanto más empresarial, los activos y los pasivos. Los activos son simple y sencillamente aquellos gastos o bienes que en el tiempo te van a dejar un ingreso. Por ejemplo, alguien que conozca sobre cómo dar cursos de matemáticas, simple y sencillamente con su computadora, puede hacer como por ejemplo ahorita un pequeño curso de matemáticas que puede dar en línea. ¿Cuál sería su activo? Sería una computadora, porque eventualmente, si vende estos cursos, esta computadora le va a dejar dinero. Por otro lado, los pasivos son aquellos que únicamente te dejan deuda.
que no te van a dejar dinero en lo absoluto. Por ejemplo, un televisor. Un televisor no te va a dejar dinero, sí sirve para el entretenimiento, para estar al día, pero eventualmente no te va a dejar dinero. Y si lo sacas a plazos, a crédito, que usualmente así es como se maneja, difícilmente alguien lo va a comprar de contado. Entonces es ahí cuando se convierte en un pasivo. Y sobre todo de largo plazo, porque se necesita tener una gestión de la deuda, si ya nos endeudamos para conseguir esta televisión, poder seguir adelante. Y bueno, en este caso, como vemos en la balanza, si los ingresos son mayores que los gastos, tenemos lo que se llama un superávit. Entonces tenemos mayor dinero, mayor capacidad para poder invertir, meterlo a nuestra jubilación y cualquier otro tipo de cosa, incluso simple y sencillamente gastarlo. Pero ahora que acabo de tocar el tema de la jubilación, nadie o casi nadie tiene en cuenta qué es lo que va a hacer para su retiro, qué es lo que le va a implicar. Aquí, como podemos ver en esta pequeña tabla, dependiendo de la edad, es como lo que tendríamos que ahorrar para poder vivir dignamente, considerando unos ingresos de 10,000 al mes. Y bueno, por las prestaciones de ley que la mayoría de las empresas dan, tendríamos que trabajar aproximadamente como un año para poder tener un mes de ese sueldo. Estamos hablando que para vivir un año necesitamos trabajar al menos unos 52 años. Eso es lo que tendríamos que trabajar y pues ya una vez que alcances ese nivel, ya que te hayas gastado todo lo que ahorraste por parte de tu patrón, ya no vas a tener más dinero. Es que técnicamente tendrías que morir en ese momento. Y entonces ahí es donde vienen los problemas para las personas mayores. Y bueno, digamos que dejándolo de tarea, pueden ver esta tabla, ver qué edad es la que tienen y cuánto es lo que deben de ahorrar para poder tener un retiro digno, qué porcentaje de su ingreso. Claro que pues ello va a requerir muchísima disciplina, entre mayor edad tengan, más trabajo les va a costar porque es un mayor porcentaje para vivir para eso. Les va a quedar menos dinero disponible para sus gastos y para cualquier otro, incluso para invertir. Y bueno, pasamos rápidamente al cuadrante de Kiyosaki. Robert Kiyosaki, un gran autor en temas de finanzas. Y bueno, como lo estamos viendo, desde las finanzas personales requiere muchísimo trabajo, estando simple y sencillamente como empleado o como autoempleado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El autoempleado, si no trabaja, simple y sencillamente no come. Ahí tenemos a los dentistas que si no dan consultas, simple y sencillamente no van a poder trabajar, no van a tener dinero y no van a poder realizar sus gastos como deben de ser. El empleado está un poco más asegurado, ya que tiene seguro social por parte del patrón, tiene su sueldo, haga bien o haga mal su trabajo, va a seguir haciendo su dinero, su sueldo lo va a seguir percibiendo, tiene prestaciones de ley y está sujeto a un horario, pero también está sujeto a las órdenes y a lo que le ordene el patrón hacer. Y lo ideal sería pasar a la parte derecha del cuadrante, ser un dueño, ser un emprendedor, tener su propio negocio para poder tener lo que llaman un tanto de libertad financiera. En este caso, el dinero trabaja por nosotros, es lo que se llama ya tener un capital, ya únicamente es llegar y supervisar que las acciones que ya implementamos, todo el trabajo que ya nos costó tener una empresa, ya únicamente revisamos que todo se esté haciendo perfectamente bien, como lo ordenamos, como está establecido, ya estamos hablando de tener manuales de procesos administrativos, tener controles financieros, de presupuesto, ya únicamente revisar que todo vaya en orden. Ya uno recibiendo su ganancia, ya simple y sencillamente puede gastarla como uno lo desee o para guardarla para el retiro. Claro que pues requeriría también invertir mayor tiempo y mayor trabajo para poder tener ambos, guardar dinero para el retiro y poder gastarlo en bienes que muchas personas no pueden acceder por, por el nivel de precios que se manejan ciertos bienes. Y bueno, la meta que todos deberíamos de tener es el ser inversionista. Ya no estamos hablando de trabajar, ya únicamente de supervisar que nuestro dinero nos esté dando el dinero que necesitamos o que tenemos previsto. Como sabrán, el señor Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo, él ya es un inversionista, no es un empresario.
Él únicamente desde que se levanta, abre su teléfono y está comenzando a supervisar todo. Está viendo su dinero, está viendo si está creciendo, si no está creciendo, cuánto dinero le va a dejar un nuevo proyecto, cuánto dinero le va a costar otras cosas. Él ya está simple y sencillamente supervisando. Ya no tiene que trabajar en sí, solamente supervisa y da órdenes. Ya tiene una libertad completa para poder gastar el dinero como él prefiere hacerlo. Pero claro, para llegar a eso se requiere muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo dinero y sobre todo invertir gran parte de nuestro tiempo. No creo que el señor Slim esté viendo en Facebook los memes, esté viendo series en Netflix, esté viendo los noticieros, tanto más que aquello que le interesa. Él gestiona perfectamente bien su dinero desde un inicio, desde que empezó su vida como inversionista, como empresario, lo gestionó bien, gestionó su dinero para poder estar en donde se encuentra ahora. Y bueno, para finalizar, es importante tener en cuenta que si bien, como lo mencioné, no es obligatorio saberlo todo, no es necesario o no es posible muchas veces, tenemos que rodearnos de personas que sí lo hagan, ya sea como socios, como empleados o simple y sencillamente empaparse uno de estas situaciones. Para poder emprender se requieren de estrategias. Por ejemplo, para la fiscal, toda la cuestión de los impuestos, las facturas, que ya ahora la 4T ha dado más armas a la Secretaría de Hacienda y al SAT para poder eliminar esta parte de los factureros, facturas falsas y demás, tener en cuenta todo lo que son los impuestos, los deducibles, que como empresarios nos es más sencillo, tener estrategias financieras, así como podemos tener el control de nuestro tiempo, de nuestros gastos de forma sencilla, como empezamos, ya estamos hablando de una estrategia financiera, de tener presupuestos, de manejarlos y de ejecutarlos, de poder establecer precios, ya que muchas personas ponen el precio a sus servicios o a sus productos sin saber que existe toda una